Hola a todos y a todas. Estamos en nuestro videochat ligado a un tema que es el tema de Internet seguro. La seguridad en Internet es un tema a debate. Ha sido el Día Mundial sobre Internet seguro y está con nosotros una persona fundamental en el ámbito de todo lo que va relacionado con un ordenador, que es José María Cepeda, Chema Cepeda en Twitter, que hace, no sé si 10 años empezó más o menos a enredarse con los ordenadores y a dedicarse a la salud conectada, que es su blog, y persona muy importante en el ámbito de la salud conectada, de la salud digital, con libros sobre las 7 competencias clave hacia la salud digital, que es tu último libro, ¿verdad, Chema? Eso es, eso es. Muy buenos días. Muchas gracias, Joan Carlos, por la invitación Muchas para, gracias. para participar aquí con vosotros hoy. Y tienes otro libro, ¿no? Un anterior, ¿no? Manual de inmersión Sí, a la salud digital, ¿no? eso es. El primero fue el Manual de Inmersión a la Salud Digital, que fue quizás, pues un poco recogía, pues un poco el estado actual de lo que era la salud digital ya en ese momento. Se actualizó en 2014 y ahora estoy preparando ya una nueva actualización. Y bueno, entre medias se me cruzó este otro libro, el de las 7 competencias clave hacia una salud digital, que va un poco más enfocado pues también a saber un poco cuáles son esas habilidades a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas estamos. Muy bien. Pues nosotros hemos recibido preguntas de nuestros pacientes y tenemos preguntas para hacerte para que nos ayudes a enmarcar un poco todo el tema de la seguridad en Internet. Tenemos un hashtag que se llama Pregunta Internet Seguro, que es nuestro hashtag para hoy, y esperamos que eso nos ayude a centrar ese tema de un Internet más seguro. Y hay una pregunta para empezar, dice, ¿qué puedo hacer yo para crear y ayudar a crear un Internet más seguro? Bueno, pues al final yo creo que es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Y como bien dices, desde el ámbito individual, pues también podemos aportar mucho, ¿no? Estoy oyendo yo a mí mismo, no sé si hay retorno ahora. Sí, te oigo. Sí. Sí. Eh, yo creo que todos, como decía, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Eh, pues al final yo creo que se trata un poco de utilizar Internet de una forma responsable, utilizar las redes de una forma responsable de tal manera bueno, que las usemos tal y como hablaríamos en un sitio público, ¿no? Y aprender que cada sitio en Internet pues tiene un contexto que hay que respetar, hay un tono, hay unos detalles, unos matices de cada red que tenemos que respetar y del mismo modo que no nos comportamos igual en distintos contextos, pues en Internet deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y tratar lo que decimos y lo que hablamos en las redes pues de una forma respetuosa y bueno, pues también aprender a utilizar estas herramientas que como vemos pues van evolucionando cada día y que tenemos nuevas herramientas todos los días encima de la mesa que tenemos que conocer, ¿no? Todos manejar aspectos de privacidad, de seguridad de la información, utilizar contraseñas seguras. Yo creo que es un poco un conjunto de acciones, pero que como dices, yo creo que va desde el ámbito de lo personal. Es muy importante también que nosotros contribuyamos a mantener Internet seguro, a que la información de Internet sea de calidad y a no difundir tampoco información que no sea fiable, ¿no? También es importante. Por tanto, hay un elemento de cada uno, todos somos responsables de alguna forma y tenemos que hacer cosas para intentar que lo que hagamos ayude a ese Internet seguro de alguna forma, ¿no? Sí, todos somos responsables, no solo tenemos que pedir esa seguridad a las organizaciones o a los que manejan las herramientas, sino que cada uno desde nuestro ámbito individual pues deberíamos contribuir a que esa seguridad se mantenga, ¿no? Y a que utilizando de una forma responsable y enseñando a utilizar las redes a otras personas de una forma responsable, como es el caso, por ejemplo, de los niños, que aprendan ya desde el principio a utilizar Internet de una forma adecuada,
pues todo ello contribuirá a que Internet sea más seguro. En ese contexto, ¿tú qué dirías? ¿Que Internet va hacia un ámbito más seguro o menos seguro? Ha habido campañas en estos momentos sobre el tema de los bulos en Internet. Por tanto, no sé si vamos a un Internet más o menos seguro, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Yo creo que, por un lado, sí que es cierto que cada vez hay más información circulando por Internet, información falsa. Realmente, y durante estas últimas semanas se ha hablado mucho de ese tema, ¿no? Por las implicaciones que tiene a todos los niveles, ya no solo pues en nuestro ámbito, que es el ámbito de la salud, sino a nivel de político, porque al final las redes sociales pues son los espacios donde fluye la comunicación y donde realmente pues está la opinión también en torno a todos los temas. Entonces, por un lado, veo que va a haber o que está habiendo cada vez más información, las fake news, la información falsa. Pero por otro lado, se está poniendo mucho interés en detectar esta información y en poder filtrarla de alguna manera, ¿no? Y ahí, pues bueno, ya las grandes tecnológicas están también apostando porque dentro de sus ecosistemas haya información de calidad y haya información verídica y fiable. Y por otro lado, pues el papel nuestro también que tenemos a la hora de no difundir esa información y a la hora de contrastar todos esos contenidos que recibimos, ¿no? Porque realmente estamos en un momento en el que la información, la cantidad de información es muy alta y vamos muchas veces al titular, ¿no? Nos quedamos con el titular y no profundizamos más allá del titular, no contrastamos esa información. Y muchas veces, pues sin querer, también estamos ayudando o contribuyendo a que esa información se difunda. Por tanto, no difundir lo que no veas claro, contrasta esa información con gente que te pueda ayudar para que lo que se difunda no sea una fake news, ¿no? Sino que controlemos desde nuestro papel y luego también lo que dices tú, también intentar que las organizaciones también intenten detectar lo más rápidamente posible para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta que dice que según la gente del Día Mundial de Internet Seguro, dice este día no solo pretende la creación de un Internet más segura, sino un Internet mejor para convertirla en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa. Y pregunta cómo podemos conseguirlo, que de alguna forma es un poco lo que tú has avanzado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, un poco pues lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser, que todas las patas de la mesa pues estén en esa sintonía, ¿no? Que por un lado, como personas adultas responsables, pues intentemos utilizar la tecnología de la mejor manera, porque realmente las redes sociales nos ayudan a estar mejor informados y mejor conectados, pero también tienen sus riesgos, ¿no? Como hemos visto. Entonces, pues que aprendamos a conocer cuáles son esos riesgos y aprendamos a utilizar Internet de una forma más segura. Y luego, pues también incidir mucho en el tema de que desde todos los ámbitos vayamos en la misma dirección, ¿no? Desde los propios colegios, organizaciones, instituciones, pues también los niños tienen un papel muy importante a la hora de crear ya y de empezar a utilizar Internet de una forma responsable, pues protegiendo también lo que es su reputación, su identidad digital y utilizando de una forma positiva las redes, ¿no? Intentando, pues eso, que Internet sea un espacio en el que realmente pues, nos pueda aportar cosas buenas, intentando minimizar esos riesgos y que desde las organizaciones, desde los colegios, pues también se apueste por esa educación y por ese motivar a la gente a utilizar las redes de una forma respetuosa, ¿no? Y crítica. Muchas veces pues vemos que utilizamos sobre todo pues, redes sociales, ¿no? De una manera, pues muchas veces sin perdiendo ese respeto pues, que tenemos en la vida normal, porque pensamos que en las redes vale todo, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a plantearnos pues, un uso más responsable de estos espacios porque la verdad es que nos pueden aportar mucho. En ese sentido, hay una pregunta y es, ¿qué lugares de salud sueles
sueles ver en Internet que sean seguros y que nos puedas contar y que no sean útiles? Lo plantea un paciente en ese sentido. ¿Qué lugares son tus favoritos para poder dar consejos a un paciente que le puedan ser de utilidad? Yo creo que, bueno, en primer lugar, los sitios que hay ya desde las propias organizaciones, ¿no? Son los sitios, pues como los que tenéis vosotros desde la escuela de pacientes, desde otras organizaciones sanitarias, pues como pueden ser aulas de pacientes, realmente ahí suele haber información de mucha calidad, información que ya está validada por profesionales y que realmente les pueden ayudar, ¿no? Luego las cuentas de redes sociales de estas organizaciones también suelen compartir contenidos de alta calidad. Y luego, pues los propios profesionales, ¿no? Que muchas veces también se convierten o nos convertimos en esa fuente de información fiable, ¿no? Y si los pacientes siguen confiando en los profesionales a la hora de que les demos información de calidad, pues en estos espacios resulta también fundamental, ¿no? Tener profesionales de referencia sobre distintos temas de los que nos fiemos, porque al final esto es una cuestión de confianza y que podamos tirar de ellos a la hora de encontrar contenidos de información, contenidos de salud fiables, ¿no? Pues en ese sentido, la escuela de pacientes, pues desde la escuela de pacientes estáis haciendo un trabajo formidable y otras instituciones pues también están apostando también por tener esos canales de contenidos. Sí que se echa de menos o echamos mucho de menos los que trabajamos el tema de la salud digital que todavía faltan muchos repositorios de información de calidad, ¿no? Quizás a lo mejor la existencia de un repositorio único en el que todas las organizaciones pues pudieran aportar o los profesionales pudieran aportar y filtrar información de calidad, pues podría ser útil. Pero bueno, empieza a haber sitios realmente con información de calidad, ¿no? Para pacientes. En esa línea que contabas, dice una de nuestros pacientes, dice, la escuela de pacientes hizo una campaña en este blog sobre recetar links y me pareció muy interesante. Pregunta si te gustó y si nos podrías dar algún consejo de links buenos y seguros. Va en la misma línea de lo planteado anteriormente. Sí, fíjate que al final lo que queremos es tener información de calidad, ¿no? En un momento en que ya más de la mitad de la población está buscando contenidos en Internet, pues se da cuenta que realmente cuando usamos un buscador, pues encontramos información que normalmente, pues que no suele estar filtrada por criterios de calidad, ¿no? Nos encontramos de todo y al final lo que queremos es encontrar información que nos valga a nosotros para nuestra salud. Yo creo que campañas como la que hicisteis de Recetalinks pues son fundamentales también para concienciar y para enseñar a la gente pues cuáles son también esas características que tienen que tener las páginas web, porque al final no podemos poner puertas al campo y la gente va a seguir buscando información en Internet, ¿no? Pero bueno, sí que podemos ayudar a que conozcan cuáles son esas páginas de calidad y cuáles son esas características que deberían tener las páginas pues para ser fiables o para que los ciudadanos pues puedan detectar cuál es la información buena y separarla pues de la información que realmente no les aporta o puede ser perjudicial, ¿no? Ya hemos hablado un poco de ellas. Hablaría también de la página de Guía Salud, que me parece una página muy interesante y tiene contenidos, aunque quizás todavía haya que desarrollarla un poquito más, pero bueno, es un buen ejemplo de contenidos de información. El proyecto FF Paciente también está poniendo encima de la mesa muchos proyectos interesantes sobre páginas y sobre información para pacientes en la red. Bueno, cada vez hay más información y por suerte, pues cada vez las organizaciones se están tomando esto más en serio, que también es importante, ¿no? Que desde las propias organizaciones no solo fomenten o no solo pongan contenidos, sino que fomenten entre sus profesionales, pues que empiecen también a prescribir esa información, ¿no? Porque por mucho que haya información de calidad, si los pacientes no llegan a esa información, pues no sirve de nada. Por tanto, has comentado Guía Salud, que tiene una parte de pacientes, Sí.
para pacientes, FF Paciente, que es un grupo de gente que está trabajando muy bien y que probablemente son dos muy buenos links, buenos y seguros, ¿no? En esa línea de lo que planteaba, para poder ir, ver y hacer lo que creemos que nos puede dar información útil para... Sí, y allí tenéis Picuida también, que se me había olvidado, y es una fuente de información muy buena con contenidos muy interesantes también para pacientes, ¿no? Que tiene la vertiente para profesionales y para pacientes, que también cura contenidos muy buenos. Exacto, por tanto también Picuida, que es una página hermana, ¿no? En ese sentido, y que también podría ser de utilidad. En esta línea hay una pregunta, dicen, ¿no cree usted que los enfermeros y médicos deberían educar en un mejor uso de Internet a nosotras, los que somos pacientes? ¿Qué cree que deberían hacer los profesionales para ayudar a los pacientes? Pues sí, estoy de acuerdo. Realmente, del mismo modo que los profesionales comunicamos y damos información y damos formación a los pacientes para mejorar el autocuidado, pues yo creo que Internet es una gran herramienta para que empecemos también a educar a los pacientes y también para que los profesionales pues enseñemos a los pacientes cuáles son esos recursos o cómo tienen que encontrar esa información, ¿no? Pero también es verdad que para poder hacerlo, nosotros los profesionales tenemos que formarnos primero, porque del mismo modo que los pacientes no encuentran esa información muchas veces, pues los profesionales tampoco sabemos muchas veces dónde podemos encontrar esa información o cómo detectar cuál es la información de calidad, ¿no? Sí que es verdad que sabemos mucho de lo nuestro, pero en el ámbito digital en muchos casos todavía no nos movemos muy bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es una de nuestras responsabilidades el conocer cuáles son esos recursos de calidad sobre nuestro ámbito que pueden ayudar a los pacientes y empezar a prescribir de la misma manera que prescribimos fármacos, que prescribimos cuidados de enfermería. En nuestro caso, pues poder también prescribir contenidos de calidad, ¿no? Y yo creo que también otra de las patas importantes es el que los profesionales empecemos a generar nuestros propios contenidos de salud. Porque si somos profesionales que trabajamos con conocimiento, sabemos realmente lo que puede aportar a nuestros pacientes, pues ¿por qué no empezar también a producir contenidos de salud que podamos prescribir a los pacientes o podamos incluirlos en nuestros informes de alta o incluirlos en nuestras escuelas de pacientes o repositorios de información de las organizaciones? En ese sentido, ¿cómo es el papel de enfermería? Probablemente uno de los grupos profesionales que más están trabajando con pacientes es enfermería. En las escuelas de pacientes, digamos, las líderes de las escuelas de pacientes son profesionales enfermeros. En ese sentido, la enfermería visible, ¿no? Que es uno de los hashtags a defender y a plantear, está planteando una visión en ese sentido. ¿Cómo ves ese papel y qué crees que podría hacerse más aún para mejorar este cuidado también digital por parte de enfermeros y enfermeras con un papel importante en redes, que los hay muchos en ese sentido? Sí. De hecho, los profesionales de enfermería quizás es uno de los sectores que más está participando en redes y que más proyectos dirigidos a pacientes están impulsando, ¿no? Yo creo que el papel de enfermería es fundamental. Desde el momento en que somos, los protagonistas del cuidado de los pacientes y que realmente los pacientes, cuanto más, donde pasan más tiempo en realidad es en su casa y están realmente haciendo autocuidado, pues el papel de los profesionales es fundamental a la hora de poder dirigir o de poder aconsejar y acompañar a los pacientes también cuando están en su casa, ¿no? Realizando ese autocuidado. Entonces, a la hora de generar todos estos contenidos, a la hora de poder hacer llegar esos contenidos y a la hora de aumentar, porque una de las cosas que nos permite Internet y las redes sociales es aumentar los puntos de contacto que tenemos los profesionales con los pacientes, ¿no? Tener un contacto más permanente y poder aportarle no solo en los momentos en los que el paciente nos demanda esa información, sino poder estar ahí en todo momento, ¿no?
Pues yo creo que el papel de enfermería en ese sentido es fundamental. Cada vez hay más proyectos, como digo, relacionados con pacientes, también paciente crónico y de todo tipo, ¿no? Y a la hora de, de dar contenidos, de dar información de calidad y de aportar consejos para autocuidado, pues cada vez, cada vez es más importante y cada vez se están haciendo más cosas, cada vez hay más proyectos también de salud digital relacionados con enfermería y con información para pacientes. En ese sentido, hay una pregunta, dice, para entrar en un lugar seguro, ¿qué claves tengo que tener? Para yo saber, este es seguro, es decir, sin tal, ¿cuáles son las claves que tengo que intentar saber para poder, voy a entrar y no voy a tener ningún problema? ¿Qué le podríamos decir a esta persona que nos pregunta eso? ¿Qué consejo le podemos dar? Pues primero que lo haga desde redes seguras, porque muchas veces también utilizamos redes que no son seguras, redes gratuitas, redes a las que nos conectamos y realmente a través de esas redes podemos estar cediendo datos nuestros, contraseñas y demás, ¿no? Entonces yo creo que el primer consejo es utilizar redes y canales seguros, que aparezca esa HTTP con la S, que ahora tanto se está poniendo de moda que ya incluso Google a los que hacemos webs nos pide ya casi para posicionarnos que la tengamos, ¿no? Porque significa que la información que circula entre el navegador y Internet está encriptada. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Y el segundo, conectarnos a sitios que nosotros sepamos realmente quién está detrás y qué es lo que nos aporta, ¿no? Realmente qué profesionales hay detrás de esas redes o de esos sitios a los que nos conectamos, quiénes son, cuáles son sus intereses, si realmente cumplen los requisitos de privacidad, de seguridad, a la hora de que, por ejemplo, tengamos nosotros que enviar datos, en este caso datos de salud, que son datos que están especialmente protegidos, pues intentar también no compartir ninguno de nuestros datos de salud en sitios en los que realmente no estemos seguros de que se mantiene esa privacidad, ¿no? Entonces yo creo que un poco sería lo más aconsejable, ¿no? Pues realmente utilizar adecuadamente las contraseñas, tener nuestro ordenador actualizado, tener nuestros antivirus también actualizados y sobre todo pues a la hora de compartir información pues no exponer información privada y evitar pues eso, todas esas situaciones en las sospechosas en las que a lo mejor pues no deberíamos caer, ¿no? Pues como cuando nos envían archivos desconocidos o nos invitan a conectar pues gente que no conocemos. Hay una pregunta que ha entrado en internet que la hace Fernando Campaña y dice, ¿y está el sistema preparado para la apertura a las redes sociales generalistas? Pues preparado sí, lo que no sé si está dispuesto, porque en muchos casos realmente el sistema, pues salvo honrosas excepciones como la vuestra, pues realmente el uso que hacen de las redes sociales es para simple difusión de información, ¿no? Nos falta en muchos casos ese tú a tú, ese poder utilizar las redes pues como un canal de comunicación más a través del cual pues contactar con nuestras organizaciones y no solo conocer lo que están haciendo, pues sino también pues seguirles y interaccionar con las organizaciones. En ese sentido, yo creo que todavía nos falta camino por recorrer, ¿no? Porque nuestros gestores pues empiecen a apostar de una forma decidida por esa visibilidad en la red y que no supone una pérdida de control, sino todo lo contrario. Es una manera excelente de tomar el pulso de lo que pasa en la sociedad y de poder aportar también en estos espacios, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de redes sociales, hablamos del estado actual de Internet. Y el estado actual de Internet es gente que está conversando en distintos espacios, en nuestro caso sobre salud, y es donde ahora mismo está la atención de la gente de la calle, ¿no? Entonces, pues disponer de canales abiertos de información y de participar en redes sociales, pues yo creo que es importante. Pero bueno, tampoco hacerlo de una forma improvisada, sino pues hacerlo dentro de una estrategia de comunicación que tenga la organización, ¿no? Que también falta en muchos casos.
Ya le hemos contestado a Ferenfer, ¿no? A Fernando. A Fernando, sí. Tenemos otra pregunta y digo de otro amigo, de Pau Matalab, que dice, Pau dice, ¿deberíamos los profesionales sanitarios formar a los pacientes en el uso de las redes sociales a la hora de buscar información sobre temas relacionados con la salud? Pues por supuesto que deberíamos ayudarles, no solo decirles, no solo darles enlaces, no solo darles contenidos, sino pues enseñarles cómo las redes sociales son unos buenos espacios para conectar con otras personas, para, pues lo que decíamos, hablar con nuestras organizaciones, para hablar con nuestros profesionales o, en el caso de los pacientes, pues poder encontrar a otras personas en su misma situación que les pueden realmente ayudar, ¿no? Yo creo que una de las cosas más grandes que ha traído Internet es el hecho de que ahora mismo pues podemos encontrarnos con nuestros pares también en salud y poder compartir con ellos nuestra experiencia, ¿no? Y algo que, pues como lo que hacéis vosotros a la hora de hacer comunidad de pacientes y de que unos pacientes enseñen a otros y unos pacientes puedan aprender de otros, yo creo que es fundamental, ¿no? Y eso Internet y las redes sociales pues es lo que nos ha traído y los profesionales deberíamos estar ahí ayudando y apoyando, ¿no? No solo nuestro trabajo asistencial diario, sino pues también como una parte más, pues poder conectarles con estas fuentes de información o con estas otras personas que les pueden ayudar. Muy bien. Y en esa línea hay una pregunta, dice, ¿cómo tengo que gestionar la información que subo en Facebook para que sea de forma segura? Es decir, se van a una de las redes sociales, Facebook, muy utilizada por pacientes, como sabemos, y un poco nos pregunta eso, ¿cómo gestionar la información que subo en Facebook para que sea de forma segura? ¿Qué le podemos contestar? Sí. Facebook en realidad yo creo es la red de redes ahora mismo, ¿no? Sobre todo en salud. Quizás a los profesionales nos gusta más, o a mí personalmente nos gusta, y a muchos nos gusta Twitter para hablar de cosas profesionales, pero cuando hablamos de pacientes, Facebook yo creo que es la red, porque la usan mucho para otras cosas y realmente pues también la utilizan con fines sanitarios, ¿no? Yo creo que Facebook ha empezado a preocuparse también de forma más importante por el tema de la privacidad y la de seguridad de la cuenta y realmente, bueno, pues ahora cada vez tenemos un mayor control sobre lo que decimos, ¿no? Yo ahí incidiría en que tengamos bien configuradas todas las opciones de seguridad. Facebook ya nos da notificaciones incluso de si nosotros iniciamos sesión, si iniciamos desde otros dispositivos o si alguien ha podido iniciar sesión en nuestro nombre, pues nos avisa, ¿no? Para que cambiemos la contraseña, mantener contraseñas también seguras y a la hora de mantener una privacidad, pues decidir también qué queremos compartir y con quién lo queremos compartir, ¿no? Porque a lo mejor con nuestros amigos, con nuestra familia queremos compartir unas cosas y con otros grupos de personas queremos compartir otro tipo de información, ¿no? Pues tenemos que aprender también un poco a configurar un poco las listas y los grupos de personas de tal manera que tengamos el control a la hora de decidir qué compartimos, qué contenidos compartimos con unas personas y cuáles compartimos con otras, ¿no? Y bueno, pues saber un poco, tener también información sobre cómo etiquetar a otras personas o también cuando nos etiqueten otras personas o compartamos fotos, pues saber que esa información, una vez que la compartimos, también se escapa ya de nuestro control, ¿no? Que esas otras personas pueden compartirlo de una forma abierta. Yo creo que teniendo un poco presente unas nociones generales sobre seguridad, privacidad, pues realmente podemos utilizar Facebook de una forma bastante segura, ¿no? Y en esa línea hay una pregunta, ¿cuál es el canal más seguro para nosotros? En un entorno que dice que la seguridad en Internet, pregunta a alguien, ¿no es muy difícil para nosotros? ¿Qué le podríamos decir? Uno dice cuál es el canal y por otro discute si la verdad es que la seguridad es un tema difícil a obtener. Yo creo que es un tema difícil cuando es un tema desconocido, ¿no? Realmente, una vez que ya empiezas a trabajar en Internet y a conocer las herramientas, que muchas veces también nos falla eso, ¿no? Y es algo que hacemos en general con toda la tecnología. La empezamos a utilizar un poco sin conocimiento y sin leernos las instrucciones, pues como hacemos con los electrodomésticos que compramos, ¿no?
Yo creo que Internet y las redes sociales pues son canales en general bastante seguros si los aprendemos a utilizar de una manera adecuada. No son complicados, pero sí que es verdad que no debemos tampoco utilizarlos de una forma libre, de una forma abierta, sino que debemos tener ese control a la hora de utilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues teniendo una serie de nociones a la hora de manejar nuestros dispositivos, a la hora de entrar en las distintas herramientas y de saber configurar esas opciones de privacidad, de seguridad, pues los canales en general son seguros. Sí que es verdad, pues que a lo mejor a la hora de trabajar en salud o a trabajar con pacientes, pues es útil que utilicemos entornos más cerrados, entornos más privados en los que podamos hablar de una forma, pues eso, más controlada, ¿no? Pero como canales seguros o inseguros, yo creo que todos pueden ser seguros y todos pueden ser inseguros dependiendo también un poco del uso que hagamos. Yo creo que quizás lo más importante es saber conocer las webs que estamos utilizando, tener cuidado con cómo es nuestra identidad digital y lo que nos exponemos y los datos que exponemos sobre nosotros, sobre nuestra salud, y tener presente que todo aquello que compartamos, pues que es susceptible de a lo mejor de abandonar ese entorno, ¿no? Y en Internet la información perdura mucho más que en otros canales y también tenemos que ser un poco conscientes de ello. En ese, un poco, a raíz de tu comentario, de las preguntas que ha habido, nuestra compañera Manuela López Doblas, M. López de 33, que tuitea esta sesión con nosotros para las redes sociales, persona que está detrás del Twitter de Escuela de Pacientes, también pregunta, dice, ¿dónde quedan los profesionales de la comunicación en esta labor? Tú antes hablabas de profesionales sanitarios formando a pacientes, instituciones en el uso de redes, y ella plantea un poco el papel de los profesionales de comunicación en esa labor. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es fundamental. De hecho, las organizaciones sanitarias deberían contar con profesionales especializados, con profesionales especialistas en comunicación, porque realmente, como dice Manuela, la estrategia es clave, ¿no? Es decir, habría que definir cuál es la estrategia de comunicación de una organización y que sean los profesionales los que lleven esta comunicación, ¿no? Más allá de que los profesionales los profesionales de salud en este caso, podamos comunicarnos y podamos aportar información, podamos aportar contenidos. Yo creo que los profesionales de la comunicación tienen que ser los que dirijan la comunicación desde las organizaciones, ¿no? Bien, por tanto, y tengo otra pregunta también de Twitter, también de un amigo, de Antón Reina, que pregunta, ¿hay alguna estimación del grado de interés que tenemos los profesionales de la salud por formarnos en el uso de Internet seguro? Pues a mí me gustaría saber realmente, me gustaría saberlo, ¿no? ¿Cuál es el interés que tenemos? Yo creo que interés, vamos, estudios no conozco, pero yo por lo que palpo de la gente, de los profesionales que tengo alrededor, yo creo que hay interés por el uso de estas herramientas. Lo que pasa es que muchas veces también hay desconocimiento, ¿no? Los propios profesionales no conocemos qué es esto de la salud digital, no conocemos que podemos ayudar a los pacientes mucho a través de estas herramientas. Y bueno, y cuando los profesionales lo conocen, pues empiezan a interesar de una forma más seria, ¿no? Porque realmente ven que aporta mucho, ¿no? Lo ven también como un descubrimiento, ¿no? Que no solo pueden utilizar las redes para hablar con sus amigos, con sus familiares, sino pues que la pueden utilizar. También hay miedo a la hora de perder el control, porque muchos profesionales piensan que abrir canales de comunicación con pacientes pues va a suponer una pérdida de control sobre la comunicación o sobre la asistencia que pueden dar ellos a los pacientes, ¿no? Y también hay miedo también por ese desconocimiento, ¿no? Pero yo creo que en general, en líneas generales, cada vez hay más interés en general sobre el uso de Internet, sobre cómo utilizarlo de una manera segura,
de hecho, una de las preguntas que más hacen los profesionales y, bueno, lo que han hecho también los ciudadanos en el chat, ¿no? Preguntar realmente, pues, cuáles son esos canales seguros y qué podemos hacer para utilizar Internet y redes sociales de una forma segura. Yo creo que sí que hay cada vez más interés en estos temas porque Internet es una realidad, ¿no? Ya estamos inmersos y de la misma manera que lo usamos para otras cosas, pues también lo queremos utilizar para la salud. Una de las cosas que tú has planteado es el tema de la importancia de la educación a niños, ¿no? Decías, ¿no? Tenemos varias preguntas sobre eso. Hay una persona que nos dice, he leído de la importancia de la campaña Decálogo para el sexting seguro, para disminuir los riesgos potenciales del envío de fotos íntimas, básicamente, ¿no? Sí. Y he leído sobre temas de sextorsión, ciberviolencia sexual, etcétera, ¿no? Son algunos de los daños que muchas personas pueden llegar a sufrir si no lo practican con ciertas garantías, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para ayudarnos a aumentar las garantías de privacidad y seguridad para los niños? Para los niños, yo creo que es fundamental el hecho de que perdamos esa visión que ha hecho tanto daño, yo creo también, sobre el tema de nativos digitales, inmigrantes digitales, ¿no? Y de pensar que como los niños son nativos digitales, pues van a utilizar la tecnología de una forma adecuada, ¿no? Y no es así, porque realmente tienen que aprender de la misma manera que aprendemos nosotros. El problema es que muchas veces pues pensamos que esto es de otras generaciones y nosotros nos desentendemos un poco del tema, ¿no? Con el sexting y con el uso de Internet en general, ¿no? Yo creo que es muy importante que empecemos primero que nos formemos nosotros en el uso de estas herramientas, porque nosotros somos los que fundamentalmente vamos a tener que ayudar a nuestros hijos a la hora de utilizar Internet de una forma responsable, ¿no? Y de la misma manera que no dejamos a nuestros hijos que vayan solos por la calle desde muy pequeños, pues deberíamos acompañarles y deberíamos ayudarles a conocer cuáles son los riesgos, ¿no? Y deberíamos hablar con ellos, pues, de que existe una cosa que se llama el sexting, les deberíamos hablar con ellos de que pueden utilizar dispositivos electrónicos, pero que a veces no son seguros y que no deberían, pues, deberían mantener pues, una serie de medidas, ¿no? Para evitar estos riesgos, como por ejemplo, pues no contactar con personas desconocidas, no enviar este tipo de contenidos por Internet, porque realmente esa fotografía en el momento en que sale de tu teléfono o incluso en tu propio teléfono ya puede estar en riesgo, con lo cual pues deberían ser conscientes del peligro que entraña pues hacer este tipo de fotografías y difundirlas a través de Internet. Con lo cual, pues bueno, yo en el caso del sexting les diría que fundamentalmente evitar que se guarden este tipo de materiales en dispositivos móviles, porque hemos visto que pueden salir a la luz incluso sin que nosotros los compartamos. Si pierdes el móvil, pues puede llegar a otras manos, nos pueden entrar a través de virus, nos pueden entrar a través de nuestras cámaras y utilizar nuestros dispositivos. Bueno, pues al final es una serie de medidas de seguridad que deberíamos enseñar a nuestros hijos para que utilicen Internet de una forma segura, ¿no? Y muy importante también, pues que no compartan todos estos materiales si ellos los reciben, ¿no? Que ayuden a evitar que esta información o estos contenidos se propaguen. Bien, hay otras preguntas en esa misma línea. Dice, ¿cuál debe ser el papel de los padres para favorecer un Internet seguro? ¿No cree que los padres y tutores desempeñan un papel fundamental en inculcar esa idea del uso seguro y positivo de la tecnología? Un poco en la línea de lo que planteabas, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? No deberíamos derivar o dejar que sean los colegios los que sean las únicas instituciones que eduquen sobre el uso de Internet, sino que lo tenemos que hacer nosotros los padres y los tutores a la hora pues, de que hagan un uso responsable y que sean respetuosos y también que adquieran un poco ese pensamiento crítico a la hora de evaluar lo que ven en Internet, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que establecer un diálogo con los hijos y que vean también desde nuestro ejemplo, pues, cómo es ese uso seguro y positivo
de la tecnología, ¿no? Que vean un poco el ejemplo también de cómo usamos los mayores la tecnología y de cómo deberían usarlo ellos. De la misma manera que les podemos ayudar o los podemos educar en otras cosas, pues yo creo que en el uso de Internet es fundamental, ¿no? Y lo estamos dejando en muchas ocasiones un poco de lado y tenemos que ponernos, ¿no? Y conocer también, porque muchas veces les dejamos utilizar redes sociales o aplicaciones que nosotros no conocemos y que no sabemos para qué las usan, ¿no? Yo creo que aquí ahí también teníamos que trabajar en ello y ser un poco responsables los adultos en ese sentido a la hora de que cuando les dejamos tecnología, pues sepamos cómo la están utilizando. Buenos consejos para padres y madres, clave, es decir, no dejes que entre una red social si no tienes ni idea de qué va esa red social, ¿no? En ese sentido, ¿no? Podría ser un muy buen consejo, ¿no? Hay una pregunta de Reyes Díaz que hace una reflexión sobre la importancia de la tecnología. Ella, que es una persona de 60 años, dice que lo más importante para ella sigue siendo el vis a vis, la calidad del contacto, el abrazo, ¿no? Pero valorando, dice, me parece magnífica tu iniciativa porque nos acerca al otro y podremos estar más conectados y con mayor posibilidad de recursos, ¿no? Y hace preguntas sobre cómo acceder a tu libro y me gustaría que comentaras los 7 claves de tu libro, ¿no? Las 7 grandes líneas que planteas en el libro, porque me parece que son importantes para avanzar en una salud digital para cualquiera, sea un profesional, sin duda, pero también sea para un paciente. Yo estoy de acuerdo con Reyes, y me has dicho, ¿verdad?, que se llamaba la persona... Reyes, ¿eh? Sí, Reyes Díaz. Estoy de acuerdo con ella. Yo creo que al final el piel con piel es lo mejor que tenemos, ¿no?, como seres humanos, pero tampoco debemos por ello menospreciar el poder que tiene Internet, pues como medio en este caso para acercar a personas, a información, acercar a recursos o a otras personas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que a veces nos ponemos un poco románticos con el tema de que lo antiguo es lo mejor y el café está muy bien y no te lo discuto, pero el poder estar conectado con personas a las que no podríamos estar conectados de otra manera y poder estar conectadas a estas fuentes de información, pues yo creo que tiene un valor muy importante, ¿no? En cuanto al libro, el libro se puede descargar desde Salud Conectada de forma gratuita. He sacado también una edición porque es una de las cosas que me pidieron mucho cuando saqué el manual de inmersión, que todavía no lo hay, pero he sacado una versión en papel a través de Amazon, también de impresión bajo demanda, de tal manera que lo puedes pedir en papel. Y bueno, pues el libro trata un poco de ofrecer cuáles son esas competencias digitales a la hora de trabajar, a la hora de estar conectados en Internet, ¿no? Y bueno, si quieres repasamos un poquillo por encima cuáles son esas competencias. Sí, yo creo la primera, y no está accidentalmente puesta la primera, es la de tener una visión innovadora que se refiere un poco a saber adaptarnos, ¿no? A saber realmente tener una capacidad para comprender qué es esto de la salud digital, que realmente va mucho más allá de la tecnología, como hemos visto, y se trata un poco de personas que se conectan con otras personas a través de estas herramientas. Y bueno, pues adquirir un poco esa mentalidad que nos permita afrontar cualquier cambio o cualquier reto de tipo profesional en el uso de estas herramientas. Yo creo que saber un poco o conocer realmente qué es la salud digital y cuáles son esas herramientas o esos proyectos que están impulsándose desde distintas organizaciones o a nivel particular desde pacientes y desde profesionales, pues nos puede ayudar a entender muy bien qué es esto de la salud digital y cómo nos puede ayudar a cada uno de nosotros, ¿no? Tanto si somos pacientes como si somos profesionales, ¿no? Porque al final, pues es cuando ves realmente cómo se está utilizando, cuando te das cuenta del potencial que tiene esto, ¿no? Esto yo creo que no va tanto de saber utilizar una herramienta concreta, sino de tener la capacidad de utilizarlas todas, ¿no? Porque al final, si tienes una mentalidad abierta al cambio, pues realmente pues puedes utilizar todas estas herramientas, las puedes adaptar para tus necesidades. Y luego, pues ya una serie de
de habilidades, de competencias, ligadas sobre todo pues a lo que más hacemos en Internet, ¿no? Pues a cómo gestionar la información, a cuáles son los canales por los que circula esta información digital, cómo debemos buscar, cómo deberíamos empezar a filtrar y almacenar pues toda esa información que podemos encontrar. Hemos visto también que es importante que como pacientes pues sepamos realmente cuáles son esos contenidos de calidad, cómo podemos identificar esas páginas web y cómo podemos saber que lo que estamos leyendo pues realmente tiene calidad, ¿no? Muy importante también el tema de la identidad digital. Yo creo que es otra de las competencias que tenemos que desarrollar ahora mismo y es una capacidad para establecer y para gestionar adecuadamente nuestra identidad, incluso a los profesionales, pues también nuestra reputación digital, ¿no? Que es una extensión de nuestra identidad. Saber utilizar los canales de Internet para formar nuestro yo digital y saber cómo podemos utilizarlos de forma segura de tal manera que compartamos aquello que nosotros queremos compartir, ¿no? Y eliminar esos riesgos que hemos visto que podemos tener a la hora de usar las herramientas. Luego está la red, que la red es otra de las competencias fundamentales. En el momento en el que todos podemos estar conectados con cualquier persona del mundo a través de Internet, pues tener una capacidad para construir una red, en nuestro caso para profesionales, una red profesional que nos puede ayudar también a impulsarnos y a desarrollarnos profesionalmente. Y en el caso de los ciudadanos, pues que tengan también redes en las que ellos puedan apoyarse y de los que ellos pues puedan aprender a gestionar mejor su salud, pues también es importante, ¿no? Luego hay una competencia interesante que es una de las preguntas que han hecho también, el tema del aprendizaje permanente, ¿no? Sí, porque es verdad que hay una pregunta en ese sentido, sí. Sí, que dice, hay que aprender toda la vida, ¿no? En ese sentido, sí. Eso es. Y realmente es así, ¿no? Antes hablábamos o estaba todo más enfocado a que aprendíamos en momentos puntuales de nuestra vida, como podía ser la universidad o luego pues, a través de la formación continuada. Pero hoy realmente, y gracias a Internet sobre todo, pues el aprendizaje es permanente, ¿no? El aprendizaje se produce en todo momento estamos interaccionando, estamos aprendiendo y no solo ese aprendizaje formal que se produce a través de los cursos y a través de la formación intencionada, sino todo el aprendizaje informal, ¿no? que nos aportan las redes y el estar en contacto con otras personas. Como ciudadanos, pues podemos aprender mucho de otros de los profesionales, pero también mucho de otros pacientes, ¿no? Como vosotros hacéis también, ¿no? Entonces yo creo que el aprendizaje es durante toda la vida, ¿no? Y en salud es fundamental, ¿no? Que aprendamos a mejorar nuestra salud, que aprendamos a convivir con la enfermedad y que aprendamos de la experiencia de otros pacientes, de otras personas, de cómo viven ellos su enfermedad, porque realmente eso es el valor que nos va a aportar nosotros a la hora de poder llevar también o manejar una condición, una enfermedad, ¿no? Y luego, pues, en el libro, pues hablo también un poco de los últimos dos pilares, ¿no? Que nos ha traído Internet, que es, primero, la publicación de contenidos, de tal manera que hoy en día todos podemos ser una fuente emisora de contenidos de salud, tanto desde las organizaciones como los profesionales, como los propios pacientes, como digo, para aportar su valor, que es mucho. Tú hablas siempre de que el paciente es el recurso menos utilizado del sistema sanitario y realmente es así. Pues el poder crear nuestros propios contenidos y poder hacérselo llegar de tú a cientos de personas, pues tiene un poder increíble. Y por último, la comunicación. En el momento en que también en Internet todos nos convertimos en pequeñas fuentes o medios de comunicación digital, pues tener esa capacidad de expresarnos y de comunicar nuestro valor a través de redes sociales y también, cada vez más importante, de poder captar la atención de las personas a las que nos dirigimos, ¿no? En un momento en el que hay tanto ruido en la red y hay tantas personas hablando, tantos canales, en el momento en que las redes también empiezan a filtrar por ellas mismas la información y no nos muestran todos los contenidos, sino lo que ellas creen que nos puede aportar, pues yo creo que es importante también que seamos creativos y que aprendamos a captar esa atención de las personas a las que nos dirigimos y de que utilicemos esa red pues para
no solo para como meros canales de distribución, sino pues para aportar valor en cada uno de los espacios en los que podamos participar, ¿no? Y es un poco el resumen de lo que yo creo que son esas competencias clave que deberíamos desarrollar como ciudadanos, ya no digo como profesionales, como ciudadanos, para adaptarnos al contexto, a este contexto digital. Tengo, has hecho un resumen perfecto de tu magnífico manual, de un magnífico libro, que te agradezco. Tenemos dos preguntas que nos han llegado por internet. Una es de María Valdivieso y María, que es Farmacia Barbera, dice, si son los principales usuarios de la red, ¿por qué no se incide desde la profesión sanitaria en hacer llegar a niños y adolescentes información valiosa para, por ejemplo, temas de prevención? Yo creo que es fundamental el uso de Internet. En este caso, habla María de niños y adolescentes. Y si hablamos de cómo llegar a niños y adolescentes, pues tenemos que dejar de utilizar canales a lo mejor en los que no están los niños y los adolescentes y utilizar aquellos canales en los que sí están, ¿no? Y en este caso, yo creo que es fundamental que empecemos a incidir a la hora de difundir contenidos e información, pues utilizar aquellos canales que ellos están utilizando ya, ¿no? Y meternos en estas redes que están utilizando, conocer el contexto de cada una y actuar también como agentes de salud en estos espacios, porque realmente si es donde está su atención durante 4 o 5 horas al día, pues ¿por qué no utilizarlas para, para llegar a ellos y para ofrecer esa información y hacer esa prevención y esa promoción de hábitos saludables, ¿no? Yo creo que seguimos utilizando canales clásicos de información, de comunicación, que nos han funcionado a lo mejor bien en otras épocas, pero que en un momento en el que la tecnología hace que podamos estar en el bolsillo de cada persona, pues que deberíamos empezar a utilizar los canales en los que nos movemos, en los que estamos cada uno, ¿no? Hay una pregunta también de nuestra amiga Teresa Pérez, ¿no? Due de vocación en Twitter, y que nos pregunta sobre un aspecto que seguro que le podemos dar una respuesta. Dice, ¿por qué le cuesta tanto a las personas que dirigen las organizaciones apostar por el talento digital de los profesionales que lo tienen, o por qué no lo incorporan si no lo tienen? Pues bueno, de eso talento digital, seguro que... De eso nos podrías contar tú mucho más seguro que lo que voy a contar yo. Pero tienes razón, Teresa. Al final, yo creo que es porque les falta la competencia, la número uno, ¿no? La visión innovadora. Es decir, no apuestas por la innovación en una organización si la persona que dirige la organización, no tiene esa visión innovadora. Es muy difícil que utilice el valor que tiene en su organización, que son los profesionales, los que conoce Teresa muy bien, que son los intraemprendedores o aquellos profesionales con talento, talento digital en este caso, capaces de gestionar el cambio, pues realmente yo creo que el problema es ese, porque realmente en las organizaciones en las que hay una visión de innovación, pues sí que se está apostando por el desarrollo y por el impulso de proyectos a partir de esos profesionales que realmente son los que pueden aportar mucho valor a las organizaciones. Yo creo que es esa falta de visión y también es la inercia de un sistema en muchas ocasiones tan pesado y en el que cuesta tanto la gestión del cambio, ¿no? Porque realmente es complicado introducir el cambio. Pero bueno, yo siempre he apostado porque el cambio no solo es responsabilidad de las personas que dirigen las organizaciones, sino que desde abajo los profesionales pues tenemos la posibilidad de empezar a empujar también para que ese cambio se produzca y que muchas veces pues esa innovación llegue. Yo creo que va ligado también mucho al tema de que la gestión en las organizaciones pues no es una gestión en muchos casos profesional, es una gestión más de tipo político, ¿no? Y no, en el momento en el que el largo plazo son 4 años, pues a lo mejor no podemos adquirir esa visión
a largo plazo que nos permita ser innovadores. Pero bueno, como te digo, de eso tú seguro que nos puedes contar muchas más cosas. Pues yo creo que hasta aquí yo creo que hemos llegado. No sé si alguna reflexión final desde tu parte. Yo creo que yo creo que es importante que toda persona tenga esas 7 competencias digitales clave, como has contado, ¿no? Esa idea de una visión innovadora, innovar es fundamental, una gestión de la información que tenemos, una identidad y reputación digital fundamental para cualquier profesional, pero también para los pacientes cada vez más. Es verdad que hay que construir red, hay que hacer un aprendizaje permanente, como decías, de forma clave, y hay que crear y comunicar contenidos, ¿no? Y eso es un elemento que nos va a hacer, y si lo hacemos, si creamos, conectamos y compartimos respeto, seguramente haremos un Internet mejor. Y eso seguro que cada uno tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Y seguro que eso ayudará a hacer globalmente un Internet más seguro, ¿no? Sí, yo creo, vamos, como bien dices, todos tenemos nuestra pequeña responsabilidad, cada uno a nuestro nivel, ¿no? Desde los profesionales, desde nuestra parcela profesional, pues el poder seguir empujando, el poder seguir proponiendo e incentivando el uso de estas herramientas. Las organizaciones tienen que empezar ya a apostar de una manera decidida, tal y como hacéis vosotros desde la escuela. Y desde vuestra organización, pues por abrir estos canales de comunicación y crear estos ecosistemas, que al final son ecosistemas en los que los ciudadanos pues pueden aprender a utilizar Internet, a utilizar estas herramientas, a gestionar mejor su enfermedad. Y bueno, al final es, como digo, cuestión de que todos empecemos a empujar en la misma dirección, ¿no? Internet no es una moda, Internet realmente tampoco es un canal, sino que es un lugar en el que ya vivimos y en el que ya participamos todos, y tenemos que construirlo porque realmente tampoco lleva con nosotros tanto tiempo. Tenemos que aprender a construirlo entre todos y a utilizarlo de una manera responsable para sacarle todo el valor que nos puede aportar, ¿no? Entonces, yo os agradezco especialmente, Joan Carles, la invitación para hablar no solo de mi libro, sino de todos estos temas. Y bueno, realmente ojalá pues desde otras organizaciones, desde otros sitios, pues empiece a tomar nota de cómo construir un Internet seguro en relación también con la salud, y empecemos a desarrollar más y adquirir estas competencias que yo creo que son fundamentales, ¿no? Pues muchísimas gracias, Chema. Un placer oírte, como siempre, tu sabiduría. Aprendemos contigo, con tus libros, con tus posts, con tu seguimiento en Twitter, y por tanto, muchas gracias por estar con nosotros, Chema, por deleitarnos con tus consejos, y agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus preguntas, y a todas las personas que nos han seguido y que podrán ver también este videochat en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes, para poder verlo en cualquier momento y poder deleitarse con las interesantes respuestas que nos ha dado Chema. Muchas gracias, Chema, por estar con nosotros, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros.